Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva clase del programa de especialización en Elliott Wave, donde vamos a hacer un poco de introducción a lo que ha sido Fibonacci para Elliott. Como yo les comenté al inicio un poco de la capacitación, les comenté que, ustedes recordarán que Ralph Nelson Elliott, cuando presenta su modelo, a Charles Collins, donde obviamente le muestra un poco de qué se trataba y cómo era que él había, reconocido aquel famoso piso, de la bolsa de Estados Unidos, perdón, y de donde el mercado había comenzado un proceso de recuperación casi con exactitud, ¿no es cierto? Con el pasar del tiempo empezó a notarse, básicamente Charles Collins fue quien dijo, gran parte de lo que el modelo propone guarda cierta simetría o armonía con lo que son los ratios Fibonacci, y es así donde lo alerta un poco a Ralph Nelson Elliott para que pueda eventualmente evaluar de sumar un poco lo que eran las herramientas. En este caso sería lo que era la secuencia de Fibonacci y lo que puede llegar a ser las proporciones a a su modelo, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que Fibonacci, no ha sido contemporáneo a Elliott Wave, justamente, sino tenía muchos siglos antes. Sin embargo, indudablemente esa situación, lo que había dejado como obra, que sabemos muy bien que ha sido reconocida por muchos matemáticos a lo largo de la historia, eso lo llevó indudablemente a reconocer que en el patrón natural que de alguna forma Elliott proponía como parte de un movimiento, donde cómo se van dando los procesos, de cambio de humor en los participantes de dentro de la sociedad, y obviamente volcados al mercado. Claramente eso llevó a que Elliott adopte a Fibonacci dentro de lo que es su modelo en sí mismo, y no solamente lo adopte, sino que al mismo tiempo cada proporción que calculemos, que es lo que vamos a proceder en las próximas clases, calcular los movimientos y poder darle cierto grado de armonía en cuanto a su magnitud, en cuanto a su desarrollo, vamos a ver que Fibonacci se va a convertir de esta forma en una herramienta, si se quiere, o en un punto muy importante dentro de lo que es el modelo en sí mismo. Pero para poder justamente meternos en ese tema que es muy importante, vamos a hacer un poco un repaso de justamente lo que ha sido Fibonacci, sin ánimo de entrar en mucho historia y demás. La idea es simplemente que tengamos presente cuál ha sido la importancia de Fibonacci, no solamente para lo que es el modelo de Elliott Wave, sino básicamente para la matemática en ese sentido, y cómo diferentes estudiosos han reconocido mucho del estudio que en su momento Fibonacci realizó, cómo se reproducía en factores naturales, si se quiere, ¿no es cierto? Y no tan naturales, pero que al fin y al cabo daban cierto carácter de armonía, generalmente visual, en fin, en muchas situaciones que vamos a ir viendo. Así que lo primero que quería mostrarle simplemente era hacer una introducción de quién era Fibonacci, o también conocido como Leonardo de Pisa. Fíjense que justamente en realidad su nombre Leonardo de Pisa, y su sobrenombre, por decirlo de alguna forma, era Fibonacci. Era Filio Fibonacci, por eso mismo se le decía Fibonacci directamente, en relación a, obviamente, era el hijo obviamente del padre Bonacci. Fíjense que fue un matemático del siglo XIII particularmente. Nació en la República de Pisa, lo que hoy es Italia, ¿sí? Entre 1170 y 1180, el año 1180-1170. Dice, tras realizar viaje de estudios y negocios impulsado por su padre, que era un mercader de la época, Fibonacci introduce en Europa un sistema decimal, incluyendo el número 0 con dígitos de la escala numérica. A ver, déjenme hacerle un breve comentario respecto a la historia. Como les dice aquí, su padre era un mercader que viajaba bastante,
y en esos viajes decide dejar justamente a Leonardo de Pisa, al cuidado, si se quiere, de unos árabes, justamente, que es allí donde justamente Leonardo de Pisa empieza a reconocer, a estudiar mucho, que lo lleva a unos moros, eran los que se habían quedado justamente con él, y yendo a Arabia, él reconoce ahí una forma distinta de llegar a la matemática, porque recuerden que en Europa en ese momento estaban los que eran los números romanos, y es justamente Leonardo de Pisa quien va a comenzar a introducir los famosos números indoarábigos justamente a Europa, ¿verdad? Y entre ellos el hecho de que se reconozca en esa numeración, se reconozca el cero, o sea, darle el valor a la nada, cosa que justamente lo que serían los números romanos lo tenían por sí, ¿sí? El darle un valor al cero le daba la posibilidad de establecer número decimal, en fin, ¿sí? Es realmente muy interesante la obra para ese momento, y con el tiempo, luego obviamente Europa dejó de tener los números romanos y empezó a adoptar lo que serían los números indoarábigos en este caso. Por eso mismo trae a Europa un sistema de numeración indoarábigo, o conocido también como sistema arábigo, que reemplazará los números romanos mucho más adelante, en realidad, ¿verdad? Y se escribe su primer libro, que dio lugar se lo va a llamar Liber Abaci, libro de cálculos, y allí es en ese libro donde justamente Fibonacci plantea, en realidad, a partir de cómo se reproducía una pareja de conejos, de ese estudio surge una secuencia de números, que es la que hoy conocemos como la secuencia de Fibonacci, que ahora vamos a repasar, y que de esa secuencia de números empiezan a surgir un montón de ratios, que son los que en definitiva terminan reconociéndose a lo largo de la historia, que respondían a condiciones naturales, ¿sí? de la naturaleza, general, de cómo, ya sea desde el cuerpo humano a situaciones que podemos verlas, como les decía, en la planta, las flores, en la galaxia, en fin, circunstancias que fueron estudiándose a partir de esta secuencia de números y sus ratios, que claramente llamó la atención de muchos matemáticos, y motivo por el cual obviamente su obra, la obra de Fibonacci, logró de alguna forma trascender, ¿no es cierto? Hasta estas fechas que estamos hablando justamente de ello, ¿verdad? Si ustedes observan la secuencia de números que nos muestra, la secuencia de números nos decía que un número sumado al anterior nos daba el siguiente de la secuencia, ¿sí? O sea, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 21, 34, 55, 89, 144 y así sucesivamente. O sea, los números Fibonacci se pueden seguir, obviamente, siempre sumando el número actual contra el número anterior, y eso te va a dar el siguiente de la secuencia. Si yo sumo 144 más 89, me va a dar un nuevo número de secuencia, y así sucesivamente, ¿sí? De aquí surgieron algunas referencias, ¿no es cierto?, de esta justamente secuencia de números, particularmente cuando uno empieza a dividir, un número de secuencia con respecto a otro. Vamos a empezar a reconocer ciertos ratios que se tornan repetitivos y que hacen a referencia justamente los famosos ratios de Fibonacci. Y a partir de ello surge, por ejemplo, algunos puntos de importancia, como son los rectángulos áureos, que se conocen, o de oro se le dice, a partir de que, vamos a ver que hay un ratio que se reproduce, que ustedes seguramente lo conocen mucho, porque en el mercado se utiliza mucho a los efectos de poder calcular retroceso de Fibonacci y demás, que es el famoso 61.8, número áureo, ¿verdad? Que surge también del rectángulo. Fíjense, un rectángulo áureo, lo que se llama un rectángulo de oro, porque de un cuadrado perfecto ustedes pueden trazar, se quiere, una línea
que va entre la mitad del cuadrado y el vértice, digamos, derecho. Y si ustedes observan con un compás, realizan, digamos, ¿no es cierto? Mantienen, digamos, ese movimiento, si quieres, esa ampliación, van a llegar justamente a lo que se conoce como el rectángulo perfecto, el rectángulo áureo, digamos, ¿no? Donde la división justamente va a estar en el 61,8 de ese rectángulo, ¿verdad? O sea, guarda esa armonía, o sea, justamente de haber trazado esa amplitud a partir de un compás, uno va a lograr el rectángulo, y ese rectángulo va a hacer que el 61,8 esté justo en el punto, digamos, de lo que sería el del cuadrado en realidad, ¿verdad? O sea, siempre recuerden que trazamos desde la mitad, ¿sí? Hacemos un nuevo cuadrado perfecto, superpuesto, que se transforma básicamente en un rectángulo, y ese rectángulo lo que vamos a llamar rectángulo áureo, donde la línea del cuadrado original, digamos, va a estar justo en el 61,8 de ese rectángulo. De allí yo puedo ir armando lo que se conoce justamente como los diferentes rectángulos perfectos, que se le llaman, y vamos a ver que surge la famosa espiral. Ahí le voy a mostrar. Como les decía anteriormente, respecto de lo que sería la secuencia de Fibonacci, uno puede observar en este cuadro, en la tabla de ratios, que tomando la secuencia justamente, cada uno, fíjense, está en sentido alcista en este caso y hacia abajo, y si uno va dividiendo un número de secuencia con otro, puede llegar a observar, por ejemplo, ¿no es cierto? Siempre que dividamos cualquier número de secuencia a partir de 5 en adelante, digamos, lo dividamos con el siguiente, digamos, sería 5 dividido 8, 8 dividido 13, 13 dividido 21, vamos a observar de que se llega a ese famoso número áureo, digamos, o ratio de oro, que es el famoso 0,618, ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? Si yo a partir de 5 divido con el segundo siguiente de la secuencia, es decir, 5 dividido 13, 8 dividido 21, 13 dividido 34, vamos a llegar a otro ratio que es también muy reconocido, el famoso 3812, aquí ustedes lo pueden ver, ¿sí? Bueno, el 23,6, que sería dividir cualquier número de la secuencia con el tercer, siguiente sería dentro de la secuencia. Y bueno, y así van surgiendo diferentes ratios, donde claramente se destaca el 61,8 y el 38,2 como los más importantes, con la particularidad de que hay un ratio que solamente aparece una sola vez, que es el del 0,50, que es cuando uno divide 1 dividido 2, es allí donde tenemos el ratio del 0,50, y que, si bien, como les decía recién, si no es un ratio que se repita de manera varias veces, digamos, bueno, de alguna forma es trascendental a partir de que actúa como el punto medio entre el ratio del 61,8 y el 38,2, y eso hace de que en general, siempre que estemos hablando de retroceso Fibonacci, esos tres ratios sean como los más referenciales al momento de considerar un posible ajuste de mercado. Sabemos muy bien que son ratios que trabajan como área de contención, digamos, ¿verdad? Aquellos que hayan visto análisis técnico tradicional sabrán de que de esa forma se calcula el Fibonacci. Ahora lo vamos a ver de todos modos, ¿sí? Y si yo hago cualquier número de los números altos de la secuencia, supongamos, no sé, 89 dividido 55, 55 dividido 34, claro, vamos a ratios que van por encima de 1, claramente, y allí donde surgen justamente lo que sería el 1,618, que vamos a ver que son ratios que son de utilidad para poder proyectar movimientos. Ya todo lo que es por encima de 1 me permite proyectar, todo lo que es por debajo de 1 me permite de alguna forma calcular retrocesos, de alguna forma para tramos correctivos, y los que proyectan son para objetivos, para proyección de movimientos, digamos, ya lo vamos a ver. Obviamente el 2,618, bueno, es decir, el 4,23,6, ¿sí? El 6,85, son todos ratios que de alguna forma nos van a permitir proyectar hacia adelante movimientos, digamos, ¿sí? Aunque los que más se utilizan, vamos a ver que son el 1,61,8, el 2,61,8 y hasta un 4,23,6,
en un gran bull market vamos a ver que son los ratios más comunes de utilizar, ¿sí? Pero como yo les decía a ustedes, de esta secuencia de números, de donde surgen justamente los diferentes ratios que les fuimos comentando, bueno, justamente de allí ese famoso cuadrado perfecto que se transformaba en un rectángulo áureo de alguna forma. Fíjense que surge lo que conocemos como el espiral áureo, que es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, es ir trazando para ir pasando siempre el 61.8 del rectángulo, ¿no? O sea, fíjense que aquí pasa la línea, se pasa lo que sería el espiral por el 61.8 de este rectángulo, luego pasa por el 61.8 lo que sería este rectángulo, luego pasa por el 61.8 de este rectángulo, y así sucesivamente. Y ahí se arma el espiral áureo, que sabemos muy bien que ha sido referencial para calcular armonías principalmente, ¿no? Armonías visuales. Hay algo que se dice, o que se conoce, digamos, a los efectos de reconocer que ese ratio 0,618 es un ratio que en la periferia de visión del ser humano genera un estado de armonía, y eso llevó a que muchos, bueno, artistas, caso Da Vinci, uno de los más reconocidos, bueno, haya hecho sus obras basado un poco en los ángulos de Fibonacci, a partir de justamente de ese atractivo que generan sus obras. Tienen que ver con que, bueno, que visualmente le llega al ser humano, digamos, ¿no? Genera una atracción, genera cierta armonía visual, y así sucesivamente. Así con ello podemos encontrar ciertos obras de arquitectura que fueron obviamente asociadas también al ratio, asociadas justamente en el momento de su construcción, digamos, ¿no es cierto? Y muchas cosas de la naturaleza que ahora se las voy a ir mostrando. La idea es que yo les hago esta introducción simplemente no con la idea que ustedes profundicen, o sea, si quieren profundizar, no tiene que ver mucho en forma directa con Elliot, sí obviamente de dónde surge la secuencia y cómo de esa secuencia surgen los ratios. Todo el resto de la introducción que tiene que ver con en sí mismo con Fibonacci, con lo que son la armonía de un cuadrado perfecto, digamos, lo que se termina transformando en un rectángulo áureo, un rectángulo también perfecto, digamos, ¿no es cierto? Y de allí cómo surge el espiral de Fibonacci. Bueno, en fin, son referencias que no hacen al mercado en sí mismo, pero que hacen a la armonía, a lo que la obra de Fibonacci ha propuesto, y que se fue reconociendo con el pasar del tiempo de que respondía a ciertas condiciones naturales, como les decía recién, ¿no es cierto? Eso hace de que Elliot diga, bueno, si en definitiva digamos, el patrón de comportamiento que mi modelo propone va asociado, va ligado en forma directa a un comportamiento digamos, del humor social, de cómo se van dando esos pases de euforia a un escenario de depresión, de negativismo y viceversa. Bueno, al fin y al cabo entendemos que esos patrones naturales de que el mercado va reproduciendo tienen que tener alguna relación con esta secuencia, digamos, porque la historia ha demostrado que naturalmente esa secuencia se reproduce muchas veces en todas estas situaciones naturales, en fin, digamos, ¿no? Si ustedes repasamos, fíjense acá cómo se da justamente el espiral áureo en un molusco, en la galaxia, bueno, cómo se toma en cuanto al crecimiento de un comportamiento de mercado, en este caso, ¿sí? Y esto va a ser una referencia simplemente. Luego cómo los ratios se reproducen en lo que es el estudio del cuerpo humano, digamos, ¿no es cierto? Fíjense que si ustedes colocan la mano hacia arriba, están parados y colocan la mano hacia arriba, van a ver que el codo va a estar justamente al 38,2% de toda esa altura, digamos, ¿sí? El ombligo va a estar al 61,8. Fíjense que los hombros respecto a la cabeza va a estar al 23,6. En este caso la cabeza, digamos, este proceso, digamos, desde aquí a acá. En fin, digamos, ¿no? Todo lo que sería el torso. Bueno, lo que te muestra es que hay una perfección en el cuerpo humano, digamos, asociada a los ratios de Fibonacci, lo cual te muestra que naturalmente esos ratios se
los huesos de una mano, donde se observa obviamente más allá de el tamaño, sería básicamente también el hecho de que siempre tengamos 3-5 se repita, ¿no es cierto? Ese concepto son 5 dedos, digamos 5 miembros, que son una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, en fin, situaciones, como vuelvo a repetir, asociadas a cómo está armado el cuerpo humano y que responden a patrones, o si se quiere, a la secuencia de Fibonacci o al ratio de Fibonacci. En el caso de lo que sería una torta de un girasol, está compuesta por 89 semillas, donde 55 semillas van en dirección hacia una dirección y otras 34 hacia otra dirección, que si uno divide obviamente te lleva el 54 sobre el 55 sobre 34 te lleva al ratio de 1,61,8. Cómo va creciendo, fíjense cómo se va digamos dando la ramificación, si se quiere, de una planta en cuanto a las hojas, digamos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, digamos, y así vamos viendo, ¿no es cierto? 2, 3 acá, 5, el total 8 y sucesivamente, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Vamos a encontrar que dentro de lo que son las flores, vamos a encontrar flores que tengan la secuencia, es decir, que tengan un solo pétalo, que tengan 2 pétalos, que tengan 3, que tengan 4, 5 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Esto te muestra cómo se reproduce también la secuencia en los pétalos de una flor. Lo que le decía, ¿no? Como algunos en la historia de el Partenón, fíjense cómo justamente se cumple la condición de este famoso rectángulo áureo, digamos, ¿no es cierto? Que va respondiendo a cierta ángulo, digamos, de Fibonacci, digamos, que le decía recién. Da Vinci con su obra, digamos, la Gioconda, cómo fue hecha obviamente con cierta proporción, digamos, áurea también, y cómo genera el atractivo. Fíjense dónde se centra la atracción de lo que sería obviamente la atención de la periferia humana, ¿no? O sea, todos mirando la cara de la Gioconda como si te estuviese mirando, en fin, digamos, ¿no? Hace cierta referencia a eso. Luego algunos diseños que pueden ser, como en el caso de Twitter, que no sé si esto se ha renovado, pero al fin y al cabo te muestra cómo está diseñado también esa página web, lo que es justamente el tamaño, si se quiere, de un mouse, digamos, ¿no es cierto? Asociado también a lo que es el rectángulo, digamos, áureo en sí mismo. Luego una tarjeta de crédito, ¿sí? También el hecho de que la tarjeta de crédito, si ustedes hacen la altura por el ancho, van a ver que también va a dar 61,8, ¿sí? Eso te muestra que la espiral también está allí, digamos, ¿verdad? Es decir, la altura tiene el 61,8 del ancho, ¿no? Eso te muestra de que se hace, todas las tarjetas son iguales, sin importar. Muchas veces, si es una tarjeta personal o una tarjeta de crédito, tienden a tener esta armonía de ser característica, a los efectos de que, vuelvo a repetir, es el tamaño que genera un estado de armonía global, generalizada, digamos, y que es aceptado, digamos, por decirlo de una forma, ¿verdad? Luego vamos a ver también lo que sería, algunas fotos que la asociamos obviamente a un escenario también de arte, cómo se va centrando la atención, digamos, de algunas fotos particulares, el famoso peinado de Trump, digamos. Luego también una foto muy importante que fue una reunión del G7 del 2018, donde se muestra a todos los jefes, digamos, de los principales países, mirando una situación muy particular, donde Trump está sentado, como mostrando, digamos, cierta prepotencia, por decirlo de alguna forma, no sé cómo llamarlo, y donde Merkel, fíjense cómo lo mira y cómo está esa foto centrada con cierta particularidad, ¿no es cierto? Donde el 61,8 divide casi a la mitad entre Merkel y Trump, digamos, y cómo se centra toda nuestra atención allí.
digamos, ¿verdad? En esa famosa foto. En fin, podemos encontrar un montón de cosas que van asociadas justamente a esto que les estoy comentando, que no tiene nada que ver con el mercado, pero que lo que quiero mostrarle de algún modo que hace referencia a lo que, bueno, es Fibonacci o ha sido Fibonacci a lo largo de las décadas, siglos, digamos. Y es que eso se terminó trasladando, digamos, al estudio de mercado, entendiendo justamente de que, bueno, los movimientos de mercado son asociados a un patrón natural del comportamiento de los participantes, digamos, ¿sí? Y Elliot lo adoptó a eso. ¿Y cómo lo refleja en Elliot en ese sentido? Bueno, Elliot dice, bueno, yo en realidad yo hablaba de un modelo fractal, decía Elliot, donde yo tenía un ciclo de avance y un ciclo correctivo, digamos, ¿verdad? Que ese ciclo de avance, si tengo dos subciclos, ¿no? ¿Verdad? Dice, dentro del ciclo de avance yo tengo 5 ondas grandes hacia arriba y 3 ondas hacia abajo, 5, 3. Eso me muestra que justamente que un ciclo completo hace referencia a 8, que sigue siendo un número de Fibonacci, 5 más 3, 8. La subdivisión de un ciclo me va a dar, si yo empiezo a contar, me va a dar 3 y fíjense, son 5 y 3, 8 y 5, 13 y 3, 16 y 5, 21, es decir, 21 ondas subdivididas. Lo mismo va a ser 13 ondas subdivididas, es decir que un ciclo subdividido una vez va a estar compuesto por 34 ondas. Si lo volvemos a ver un ciclo cada vez menor, 5 de la onda 1, 2 de la onda 3 de la onda 2, 5 de la onda 3, 3 de la onda 4 y así sucesivamente, vamos a ver que todo un ciclo completo de Elliot subdividido 2 veces va a tener 89 ondas, y todo un ciclo correctivo de Elliot subdividido 2 veces va a tener un total de 55 movimientos. Todo eso hace que el ciclo completo de Elliot esté asociado a 144 movimientos, donde, bueno, es allí donde se cumple la condición perfecta respecto a lo que es la secuencia de Fibonacci, ¿no? No es que nosotros vamos a decir el mercado se encuentra en la onda 74 o en la onda 66, digamos, ¿no es cierto? No es así. De la fase alcista o de la fase correctiva, ya sabemos cuál es la terminología que se utiliza para poder calcular o para poder etiquetar un movimiento, ¿sí? de un grado mayor, de un grado menor, ya lo hemos visto en clases anteriores, pero a modo que ustedes sepan de que en definitiva Elliot te dice, mira, la armonía de mi modelo, dado esta fractalidad que tiene, podemos observar que un ciclo de mercado está compuesto por estos 144 movimientos, donde 89 son al alza dentro del sentido alcista y generalmente 55 son en sentido bajista, y completan lo que sería esta perfección de un ciclo en términos del modelo que Elliot proponía en sí mismo, ¿verdad? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos más allá de reconocer esta secuencia de Fibonacci dentro de lo que es el modelo en sí mismo. Vamos a saber que en definitiva todos esos ratios que surgen de la secuencia, yo les comenté que justamente de la división de la secuencia, de la cual ustedes pueden ver la totalidad de los ratios, todos los que son por debajo de 0 van a estar ligados a procesos correctivos de retroceso, donde se centran la atención principalmente en lo que sería el 38.2, 50% y 61.8, es decir, cada vez que el mercado desarrolla una fase de impulso, uno puede esperar que la corrección siguiente tenga una proporción correctiva justamente en estos ratios, ¿sí? Y cuando veamos extensiones de los movimientos, es decir, cuando yo quiera proyectar para Elliot lo que sería cuánto va a recorrer la onda 3, cuánto va a recorrer la onda 1, vamos a ver que la onda 5, vamos a ver que lo vamos a hacer en relación generalmente a lo que recorrió la onda 1, y esas extensiones van a estar calculadas a partir de ratios que generalmente exceden el 100%, salvo el 61.8, que bueno, es algo que se mantiene allí, pero que no es lo más común, digamos. Generalmente los movimientos que se proyectan son siempre del 100% o más, y allí donde van a surgir ciertos ratios de Fibonacci, como obviamente el 1.23.6, el 1.61.8, que yo les comenté a ustedes, que era tomar cualquier número de la secuencia alto, dividirlo por el siguiente más bajo, digamos, ¿sí?
el 261.8, 323.6, 423.6, en fin, son todos ratios que surgen de esta división, digamos, que nos van a permitir, desde el punto de vista del modelo, poder de algún modo, bueno, proyectar movimientos, ¿ok? Lo mismo pasa para las fases correctivas, o sea, cuando querramos calcular cuánto va a recorrer una onda C de una formación de zigzag. Bueno, lo vamos a hacer en base también a estas proporciones, digamos, ¿sí? Ya pensando en las extensiones, en tanto que cuando calculamos las fases correctivas, es decir, las ondas 2, 4 y B, lo vamos a hacer utilizando los retrocesos, y cuando calculemos las fases impulsivas de 1, si se quiere, en la 1 vamos a ver que no se calcula concretamente, pero lo que serían la onda 3, la onda 5, la onda C, son todos movimientos que podemos proyectarlos en base a las extensiones de Fibonacci, ¿ok? Así que la idea, como le decía recién, de esta clase es mucho más que nada asociar, saber bien de dónde surgen todos estos ratios, dónde surgen toda esta secuencia, cuando hablamos de Fibonacci, de quién estamos hablando, cómo eso es mucho, Fibonacci en sí mismo es mucho más amplio en cuanto a su estudio, a lo que es lo que nosotros vamos a utilizar respecto del mercado, por qué se asocia al patrón o a la secuencia de Fibonacci, sus ratios, al estudio de mercado, esto de entender de que tienen un patrón natural que se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia, y que bueno, si el mercado realmente responde a patrones naturales, debería estar Fibonacci también allí mostrando su fortaleza, digamos, en cuanto a lo que el modelo, o en este caso, digamos, la secuencia y todo el estudio de Leonardo de Pisa estableció, ¿sí? Así que bueno, gente, de esta forma terminamos esta clase, y ya sí, en la próxima clase nos vamos a meter en algo que es muy valioso, digamos, para lo que es la capacitación, porque ya nos vamos a empezar a meter en lo que sería no solamente a poder calcular a partir de estos retrocesos y extensiones de Fibonacci cada uno de los movimientos, sino empezar a mostrar la fase operativa, digamos, ¿sí? Cómo vamos a operar, sabiendo ya de cómo se da su estructura, sabiendo ya de alguna forma cómo medirlo. Bueno, lo que vamos a sumar finalmente es la parte operativa. ¿Cómo debería yo posicionarme desde el punto de vista operativo, dependiendo de qué fase se encuentre el mercado dentro de lo que es el modelo de Elliott, ¿sí? Así que los invito a la próxima clase, que es allí donde le vamos a sacar mucho más jugo a todo este modelo, pero ya pensándolo no solamente desde el punto de vista analítico, sino también desde el punto de vista operativo. Así que nos estamos viendo en una próxima clase. Nos vemos bien. Chau, chau.